Esta noche vamos a hacer una pequeña introducción y luego nos vamos a ir a tres grandes elementos. El fundamental y dos prácticas que están allí. ¿Por qué? Porque estamos en este camino, en este proceso conjunto. Pues el fondo nos ha invitado con una expectativa común, que es brindar a todos los que participemos una comprensión clara, pero práctica, muy accesible de lo que puede ser la inteligencia artificial en nuestro contexto, pero de una perspectiva y es cómo podemos aplicarla en nuestra vida. ¿Sí? Ahí nos vamos a tener a todos. Y para eso, pues vamos a llevar aquí una guía que voy a comenzar yo a tener aquí también con mi presentación. Entonces, valdría la pena confirmar si están viendo la presentación. Entonces, alguien, por favor, de pronto me confirma si la está viendo. Sí, Voy a Germán, la hacer estamos una viendo. reacción. Perfecto, muchas gracias. Entonces, tenemos dos invitaciones, la de hoy. Vamos a estar fuertemente concentrados en definir bien qué es la IA, una pequeña introducción, unos fundamentos, y vamos a mirar las aplicaciones mínimas, lo que nos pasa por las manos y las herramientas en lo más cotidiano desde la vida personal y laboral. Y mañana vamos a estar más implicados en elementos de multimedia, mucho más, digamos, profundizando elementos que tienen que ver en el hogar, en la oficina, con elementos que son con video, con audio, etc. Hoy casi que podríamos decir que el día de hoy vamos a bautizarlo como texto y mañana vamos a bautizarlo como audio, video e información diversa. ¿Ok? Entonces, muy invitados para esta noche. El punto de partida creo que tiene que ser muy claro, ¿sí? Muy claro. Eh, la IA es un potencial enorme, es una tecnología absolutamente descrestante en sus capacidades, pero como cualquier cosa que es muy grande en sus posibilidades, implica de nuestra parte un uso consciente, un uso ético, un uso seguro, un uso saludable y un uso sostenible. Por lo tanto, durante esta noche vamos a ir haciendo propaganditas de esto que se llama consciente, ético, seguro, saludable y sostenible. La primera, vamos a arrancar por ahí, la primera. Tenemos muy buena evidencia temprana, todavía no muy profunda, pero temprana, de que usar herramientas de IA no le hace ningún provecho, ninguno, a una persona menor de 14 años, tal vez menor de 16 años, pero menor de 14 no le hace ningún provecho. Y vamos adelante, vamos a entender sobre todo por qué. Pero nuestra primera cosa muy sencilla de decir es, IA no es para niños, no es para adolescentes tempranos, es para adultos. La IA es una tecnología para adultos. Y eso ya de entrada rompe muchas cosas, ¿sí? Rompe muchas cosas. Y es los pequeñitos no. Los pequeñitos, igual que otras herramientas, podrían usarla mediada por un adulto, sí, pero esencialmente ningún niño necesita IA cotidianamente en su vida, porque le hace más daño, ¿sí? Es menos saludable para su cerebro, para muchas cosas, de lo que le puede aportar a su desarrollo. Por lo tanto, la primera cosa de partida es, vamos a mirar esto en nuestro contexto. Muy seguramente haya también adolescentes dentro del público o nos estén escuchando y van a decir, ay, ese señor se tiró todo hombre, ¿cómo va a decir? Pero es nuestra primera evidencia más clara y va a ser mi punto de partida. La IA es una tecnología que está potenciando mucho a los adultos que pueden usarla con conciencia, eticidad, seguridad, saludabilidad y de una manera sostenible y responsable, ¿no? Con los niños y los adolescentes que manejen solo este tipo de herramientas, tiene demasiados, digamos, puntos negativos respecto a los puntos positivos que sí podría tener, por lo tanto, no es para ellos esencialmente. Ok, entonces vámonos a unos elementos introductorios muy rápidos porque queremos ver herramientas. Entonces, haremos algunas cosas por aquí. Inicialmente, inteligencia artificial, inteligencia. Ok, entonces nos lleva a cuestionarnos qué es pensar, qué es comprender, qué es crear, porque son la inteligencia, ¿no? Pensar, comprender, crear. Entonces hagamos aquí un ejercicio sencillo. Su mamá la amó hasta que murió. Entonces aquí utilicemos el chat, yo voy a poder ver el chat aquí de momento. Utilicemos el chat para una pregunta. Según esta frase, ¿quién se murió? ¿Sí? Haga su aporte en el chat. Según esta frase, ¿quién se murió? Su mamá la amó hasta que murió. Si usted tiene una respuesta, la puede poner en el chat de la reunión. ¿Quién se murió?
La mamá, un familiar, Yolima, perfecto. La mamá, la hija, cualquiera de las dos no importa. La hija, la mamá u otra persona, o la otra persona, porque no sabemos la otra persona qué es. Genial, Margarita. Puede ser la mamá, puede ser alguien, mujer, de hecho, mujer. Lucía le apuesta que es una mujer. Vamos a resolverlo. Ok, perfecto. No me puedo entretener aquí mucho porque aunque es interesante este acertijo, no debimos hacer acertijos. Su mamá, la hasta que murió, nos permite de entrada entender, comenzar a entender cómo funciona un software de inteligencia artificial. Es que nos permite entender que el lenguaje humano tiene unidades de trabajo, que las palabras, pero que esas palabras no tienen sentido en sí mismas, sino su contexto. Fíjense, esta frase podría narrar la historia de una mamá que tuvo una hija que enfermó y la hija se enfermó y murió y la mamá la amó hasta que la pobre niña murió. Pero también podría significar que su mamá, me disculpo porque ahí falta una tilde en la primera palabra, su mamá la amó hasta que murió, podría significar también que la mamá era la que estaba enferma y hasta el último día que estuvo viva amó a su hija. Pero también podría significar, como alguna vez me dijeron en un municipio del sur del valle, me decían, no, se murió una gallina. Y yo le preguntaba a la persona, ¿cómo que se murió una gallina? Dijo, sí, la mamá le permitió a la niña tener una gallina en la casa y la mamá amó a la gallina de la niña hasta que la gallina se murió, o pudo ser que la gallina, la niña o la mamá estaban enfermas. Oh, claro, porque lo que entendemos, nuestra capacidad de comprender, depende mucho del contexto de lo que comprendemos, y eso va a ser clave para la IA. Hagamos un segundo ejercicio y se van a dar cuenta todavía más. Mírenme esta hermosa frase. A un lado el alba y su aurora, al otro el arrebol iridiscente. Tranquilo, el céfiro levanta el petricor. Ahí sí quedamos locos. Tal vez muchos de nosotros llegamos hasta el primer punto, ¿no? A un lado el alba más claro, su aurora más claro, el arrebol de pronto iridiscente, alguien ya se colgó, pero el céfiro levanta el petricor. Dios mío, ¿qué dice ahí? ¿De qué está hablando? ¿No? Claro, si yo pongo aquí esta imagen, ahí dice, el alba y la aurora es un amanecer. Al otro lado, el arrebol, esto que está acá, iridiscente, es el iris del arco iris. Perfecto. El céfiro, aquí nos vamos rajando, pero el céfiro es el viento tranquilo que levanta el petricor, que significa que hay un arco iris porque estuvo lloviznando y entonces hay olor a tierra mojada. Pero ¿cómo sabemos todo eso? ¿Cómo llegamos a comprenderlo? Pues nuestro cerebro es una máquina de establecer a nivel del lenguaje el contexto de cada palabra, el contexto, con qué relacionamos, cómo referenciamos las cosas y en qué sistemas las metemos. Y ahí va a estar la base de todo lo que vamos a hacer en el uso de inteligencia artificial. Entonces, pongámoslo muy específico y nos vamos a trabajar. Entonces, lo primero, ¿qué es inteligencia artificial? Vamos a ponerlo de una manera sencilla. Inteligencia artificial no es un extraterrestre que está sentado en una parte que nadie sabe. No sé si han visto los noticieros o leído la prensa que dice, le preguntamos a la inteligencia artificial. No, eso no existe realmente. O sea, no es que uno pueda ir hasta un sitio, hola señora inteligencia artificial, y alguien le responda. No. La inteligencia artificial es un área de trabajo, es un área de estudio, de producción, es una tecnología, es un área de la informática que tiene como propósito simular habilidades que tiene nuestro cerebro. Simular significa utilizar los mismos patrones para replicar el mismo tipo, en este caso, de razonamiento. Y algunas de esas habilidades son de percepción. Es la razón por la cual con IA se trabaja con voz, con texto, con video, con números, ¿sí? Es porque parte de lo que hace nuestra habilidad cognitiva es percibir, y las IA, pues, perciben la información de una manera particular de acuerdo a la forma como la capturan. Y sobre esa información hacen procesos de razonamiento y de procesamiento. Vamos a ver a continuación cómo lo hacen de una manera muy sencilla, aunque es un elemento técnicamente más complejo, pero digamos que hacen los elementos básicos del razonamiento y del procesamiento humano. Y desde allí producen un resultado que intenta imitar el resultado que daría ese mismo razonamiento en la vida humana. ¿Por qué es tan potencial lo que tenemos hoy en día? Porque resulta que nosotros, cada uno de nosotros, hace este razonamiento con la educación que tuvo.
con la educación. Y la educación significa a cuánta información estuvo expuesta y cuánta de esa información se le volvió conocimiento. Pero los software que tienen inteligencia artificial, que tienen esta capacidad informática, han sido entrenados no con la educación de una persona normal, han sido entrenados como si hubieran ido a los mejores colegios durante miles de años, acumulando la información de muchos momentos de la humanidad. Es decir, el razonamiento que hacen se parece a nuestro razonamiento, pero lo hacen con muchísima más información de referencia. Y por eso es que sus resultados parecen tan potentes en muchas cosas y también son tan frágiles en muchas otras. Sin embargo, lo que hace que sea esto inteligencia no es solamente que razona, sino que además aprende. ¿Y qué significa en este contexto que aprende? Que es capaz de tomar un resultado y sobre ese resultado guardar una conclusión para la próxima vez saber si lo tiene que hacer o no lo tiene que hacer. ¿Sí? Aprendizaje en ese sentido significa, este resultado que vi sirvió, entonces lo vuelvo a repetir. No sirvió, no lo vuelvo a repetir. Y esa capacidad, pues, ha venido mejorando hasta el punto de que hoy en día lo que tenemos de frente son máquinas que son capaces incluso de tomar acciones y decisiones dentro de un contexto de tarea, o sea, cierta capacidad de autonomía, no total, cierta capacidad de autonomía, hasta el punto de que muy cerca tenemos agentes que pueden trabajar tareas autónomas realmente con mucha menos dependencia de una instrucción humana. No totalmente autónoma, no totalmente libre, pero con mucha mayor autonomía. ¿Por qué? Porque es capaz de corregirse a sí mismo, de decir, este resultado me funcionó, si me funcionó, entonces lo repito, si no me funcionó, no lo repito. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la meta de este proceso? Entonces, recuerden, un uso ético, responsable, seguro, sostenible. Y aquí viene la pregunta, ¿cuál debería ser el fin de este proceso? La meta. Y ahí estamos como humanidad sin un criterio común, ¿saben? ¿Por qué? Porque las tecnológicas, las empresas que hacen esto, tienen una meta que es muy grande respecto a la tecnología y es pasar de la inteligencia artificial estrecha, la que hace algunas tareitas, a una inteligencia artificial general, que significa que tiene muchísima más capacidad autónoma y que dependa de una manera muy pequeña de un programador, de una programación, y que muy por el contrario pueda ejecutar tareas con mucha autonomía. Claro, eso no va a ser un robot cibernético que se coma el mundo, por lo menos no, digamos, en lo pronto no es el riesgo, pero sí es un tema brutalmente que implica muchas discusiones que lastimosamente no se están dando en donde deben darse sobre qué necesitamos y qué queremos, ¿sí? Los desarrolladores de tecnología normalmente son más amigos de entender qué podemos y no tanto qué debemos, pero indudablemente el desarrollo de IA tiene que sentarnos como humanidad a pensar qué debemos, ¿no? ¿Qué debemos? Fíjense por donde comencé yo, y es la IA no es para niños, y eso los colegios deberían tenerlo muy claro, ¿no? Es como, no digas, y mira a tu hijo que es el mejor colegio porque le vamos a enseñar IA desde segundo. Digo, no sé, tan pequeñitos no lo necesitan, es más, les hace un poquito más daño a su cerebro que lo que les ayuda. Entonces, tenemos que hacer conciencia de esto. Sin embargo, ¿cómo funcionan? Pues es más bien sencillo de entender. ¿Cómo funciona? ¿Cómo logra generar un resultado tan asombroso? Pues ya hemos dicho una cosa interesante, ¿verdad? Perdóname, me vuelvo aquí porque eso saltó muy grande. Aquí, perfecto. ¿Cómo lo logra? Ya hemos dicho la primera cosa, ¿no? Y es, tiene mucha información acumulada, bien organizada, y es una cosa que no tenemos tanta conciencia, sobre todo como usuarios, es porque no vemos la cantidad de personas que durante años, casi una década, estuvieron entrenando el modelo, que significa acumulando la información, organizándola, para que él entendiera cuántas veces sí o no. ¿Cómo sería la mejor forma de entender esa etapa de la inteligencia artificial? Es como si un mismo niño hubiera tenido que ir a todos los colegios del mundo, hubiera tenido que tener todos esos maestros diciéndole, esta información es correcta, esta no es correcta, esta es incorrecta, esto es así, y está organizada. Pero bueno, eso suena muy mágico. ¿Cómo funciona en la realidad? Pues literalmente funciona con matemáticas, ¿sí? Pero hay una buena forma de entenderlo, y es, inicialmente, todas estas máquinas se entrenan descomponiendo la información en pequeñas unidades. Aquí la tengo marcada con la palabra token y estableciendo esa unidad cómo se relaciona con otras. Vamos a entenderlo de la manera más sencilla posible.
Si yo digo un perro, y dejo en suspenso esta frase, un perro, en su cabeza hay algo que completa esa frase. Un perro ladra, un perro muerde, un perro salta, un perro caliente, ¿sí? Pero es menos probable que salga un perro cohete, un perro célula y casi que no un perro matriz. Eso por ahí no va a salir. Por lo tanto, lo que han hecho los diseñadores de inteligencia artificial es que durante un conjunto casi de una década dedicaron mucho tiempo de muchos equipos en muchas partes del mundo a entrenar con software un sistema que descomponía las palabras en unidades, casi en sílabas, y que a través de matemáticas era capaz de entender qué sílaba es la que más probablemente siga en esta palabra, ¿sí? Por ejemplo, product, y alguien terminaría en su cabeza, acción, producto, product me, no, product me no está en esa lista. Entonces, estas maquinitas tienen sistemas matemáticos que saben establecer el cálculo de esa relación, cuál es la más probable. Luego, cuando les escribimos nosotros, hacen lo mismo con nuestras solicitudes. Estoy aquí en el segundo cuadrito. Y es que dividen nuestra instrucción en pequeños tokens y sin entender, porque no lo entienden, no son máquinas que razonen. Lo que hacen es matemáticas. Traducen el mismo modelo de matriz que tienen acá a nuestras palabras y dicen qué es lo que más probable podría componerse acá. Y sobre esa probabilidad componen un resultado, pero están entrenadas con tantos millones de modelos y de matrices y de elementos matemáticos que lo que arrojan es muy parecido, muy fiel a cosas que nosotros reconocemos como humanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque matemáticamente establecen las relaciones más cercanas dentro de un contexto, así como yo digo, el perro ladra, nuestro cerebro encuentra esa relación, ladra, salta, es feliz, ¿ok? ¿No? Esa relación de qué se puede decir sobre perro, ¿sí? Y que no va a sacar allí el perro ley. No, ley no va a estar por allí, no está cerquita. Y esto básicamente tiene una traducción matemática que es vectores y matrices, y entonces sobre cálculos de matrices se establece qué es lo más probable. Pero ¿por qué lo logra tan fidedignamente? Por dos razones, ¿sí? Por dos razones. Una, porque tiene muchos modelos para aproximar esa probabilidad. Un dato pequeñito, antes de la inteligencia artificial, los computadores utilizaban unos procesadores, unas maquinitas internas pequeñitas para hacer un texto como Word, ¿no? Como un texto de palabras. Pero desde que estamos haciendo inteligencia artificial, necesitan todos unos maquinitas, unos procesadores, que son los que antes utilizábamos para hacer videojuegos y videos, porque la cantidad de información que comparan al tiempo es muy alta. Y ahí está su magia, que comparan mucha información al tiempo. Pero atención, eso es literalmente lo que hace nuestro cerebro. Literalmente lo que hace nuestro cerebro. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Cuánto es tener mucha plata en el banco? ¿Cuánto? Respondan mentalmente esa pregunta. ¿Cuánto es tener mucha plata en el banco? Entonces, de acuerdo a su contexto, hay una respuesta. Es más, una respuesta que es predecible, ¿sí? Típicamente, uno se puede imaginar una cantidad de plata que es tantas veces la plata que ha manejado en la vida. Por lo tanto, aunque muchos de nosotros podamos decir $1 billón, la mayoría de nosotros no tiene idea de qué es $1 billón. Y aún así, un gobierno como China o como Estados Unidos tiene miles de billones de dólares. Y eso no cabe en la cabeza de uno. Pero si uno es una persona responsable de ese presupuesto, esa cifra sí le cabe y la maneja y la administra. ¿Cómo hace eso? Pues nuestro cerebro se acostumbra a que la información llega y la organiza en un conjunto de redes con las que se relacionan. Y eso es lo que hace matemáticamente esta maquinita. Pero además, último punto, cada vez que logra algo, cada vez que hace algo bien, nosotros retroalimentamos diciendo esto quedó bien hecho y por lo tanto él ya aprendió que ese patrón a nosotros nos sirve. Por lo tanto, y cerremos nuestra introducción con esto, lo más interesante y lo más potente de la IA es que está entrenada con muchos modelos de respuestas, muchísimos, muchísimos, y es capaz de entender el contexto que nosotros necesitamos para esa respuesta, el contexto que va a ser la palabra clave de esta noche, el contexto. Pero
su gran límite es que no crea nada. Nada. Que no sea una combinación de lo que existe. Nada. Nada, no crea nada. Todo lo que hace es combinar lo que ya existe, combinarlo. Y claro, si combinas de manera maravillosa algo que ya existe, pues parece nuevo, pero no hace nada nuevo. Todo lo que hace es combinar, repetir este proceso de combinar los patrones. Perfecto, muy bien. Hagamos aquí nuestra síntesis primera rápida, y es, ¿estas máquinas qué son? Son máquinas que capturan información, las dividen en pedacitos, las comparan con sus matrices de patrones, encuentran la mejor matriz de acuerdo a mi contexto, y con eso me da una respuesta que si yo le digo que está bien, él va a seguir reforzando, retroalimentando. Y lo pueden hacer con información textual, porque la pueden partir en pedacitos, con información visual, porque las fotografías digitales son un conjunto de pedacitos pequeñitos que llamamos píxeles. Lo pueden hacer con unidades de sonido, porque cada unidad de sonido se puede reproducir como un conjunto de vibraciones 0 y 1. Con todo lo que se pueda desagregar como información, lo pueden hacer. Ahora viene la gran pregunta, y por lo tanto, ¿algún día van a poder sentir emociones? Y nuestra respuesta de momento es no. No, la verdad no. ¿Por qué? Pues porque de momento hasta donde vamos no podemos dividir las emociones como un conjunto de fracciones pequeñitas, representadas como información. Ah, pero pueden hablar emocionalmente, eso sí, ¿sí? Y es uno de nuestros grandes riesgos actualmente. Desde un estudio de 2023 comparativo con 2025 sobre qué hacen las personas con la IA, nos mostró una realidad que es muy alarmante respecto de la saludabilidad del uso de la IA. Y es, antes la usábamos para resolver dudas, para consultar en ese sentido información y para acceder a fuentes de información. Hoy en día los usos más grandes comienzan a crecer hacia solucionar preguntas existenciales, hacer consultas sobre salud mental y compartir cosas de la vida diaria. Y van incrementándose esos usos. ¿Por qué? Porque el hecho de que puedan reproducir modelos de lenguaje, modelos de imagen a cosas que nos gusta y que le decimos que sí, pues hace que un riesgo grande de usar una I sin conciencia, sin eticidad o sin saludabilidad es que comience a reforzarnos cosas que nos gusta escuchar. ¿Sí? Y por lo tanto la IA no siente, pero nosotros sí. Ok, muy bien. Contexto entonces rápido. Ahora finalicemos con esto. ¿Existe un ser que se llama inteligencia artificial? ¿Sí? Hablamos con la inteligencia artificial y le preguntamos, no, nadie habla con la inteligencia artificial, no existe ese ser, no está por allí. ¿Sí? Existen programas que se llaman modelos generales de lenguaje, que es realmente la tecnología, se llama modelos generales de lenguaje. Dos, existen aplicaciones con las que los modelos generales de lenguaje ofertan el servicio al público, las más grandes, ChatGPT, Gemini, Cloud, Copilot, y hay otras aplicaciones que utilizan eso que está allí. Perfecto, muy bien, yo creo que no me quieren escuchar una carreta más, ¿verdad? Vámonos a lo práctico. ¿Qué estamos entendiendo? Estamos entendiendo que tenemos máquinas que son capaces de darnos una buena respuesta, un buen producto, cuando comprenden nuestro contexto. Por lo tanto, nuestro primer aprendizaje de esta noche va a ser súper sencillito. Perdón que les quité un segundito la presentación. Básicamente quiero saltar para no perderme en el tiempo. Perfecto, sí, estamos muy bien. Entonces, vamos a nuestro primer aprendizaje práctico. Y es, estas maquinitas reciben instrucciones a través de un elemento muy específico que se llama prompt. ¿Sí? Prompt es la instrucción que le damos a estas máquinas. Y hemos de decir para nuestra presentación de este día que la clave de un buen uso exitoso de la IA es saber pedir, ¿sí? Por lo tanto, pues el problema que muchas personas enfrentan es no saber cómo pedirle algo a la IA, ¿verdad? Vamos entonces un poco a lo práctico. Vamos a recordar que lo primero que tuvimos de IA fueron chats, ¿sí? Que hasta el día de hoy son los reyes de la IA, son formas de chat, pero que muchos adultos creímos que las IA eran Google. ¿Qué significa eso? Pues que muchas personas usamos la IA o llegamos a la IA a hacer lo mismo que hacíamos en Google. Entonces voy aquí a mi pantalla, ahora voy a soltar esta pantalla que tengo acá, voy a cambiar el énfasis de la pantalla, entonces no se me angustien aquí mientras cambio el énfasis de mi pantalla y voy a irme aquí a mi ventana completa que está acá.
Perfecto. Muy bien, entonces, para hacer este primer recorrido, quiero irme aquí a esta aplicación que es ChatGPT. En la versión que tengo, ChatGPT 5. Hemos de decir que todas estas aplicaciones funcionan de la misma manera inicialmente, ¿verdad? Y es que cuando llegas a el sitio donde se oferta, normalmente vas a buscar el nombre por internet, ¿verdad? En este caso, yo podría poner aquí ChatGPT, perdón, GPT, y mi explorador lo buscaría y me entraría a la aplicación, ¿verdad? Y ChatGPT, igual que Gemini, que es el otro que vamos a observar inicialmente, pues me da una interfaz pública abierta en la cual no necesito registrarme, ¿sí? Y me da estas palabras: adjuntar, buscar, estudiar, trabajar por voz, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer va a usar las habilidades que tiene esta aplicación y por lo tanto necesita, o mi recomendación siempre es, úsenla con una sesión activa. Típicamente lo más fácil es activarla con tu cuenta de Google y, claro, en la medida en que te es útil para hacerlo, puedas hacerlo con una cuenta paga. ¿Por qué? Porque te da más posibilidades de control. Entonces, por ejemplo, estoy entrando aquí a esta que es ChatGPT y aquí, por aquí abajito, en la parte izquierda abajo, voy a tener básicamente las opciones de configuración y de personalización, y estas opciones son importantes. ¿Por qué? Porque en esta configuración puedo restringir, voy a ampliar un poquito, puedo restringir aquí en control de datos si mis conversaciones pueden ser usadas para entrenar otros modelos. Recuerden que él sigue aprendiendo, ¿verdad? Si pueden guardar información de parte mía, ¿verdad? Sí puede archivar los chats que tengo guardados y por lo tanto puedo hacerlo. Y lo mismo me permite controlar la seguridad de mi cuenta. Por lo tanto, es muy importante que en lo posible no lo usemos con una cuenta, o mejor, no lo usemos sin habernos registrado primero. Tiene un mayor nivel de control y de seguridad. Entonces, ahora vamos a lo que nos interesa. Hemos afirmado que muchos llegamos a utilizar ChatGPT o Gemini como utilizábamos Google. ¿Qué significa? Que muchos de nosotros pues aprendimos a usar Google buscando palabras, ¿sí? Entonces yo llegaba a Google y le decía, por ejemplo, recetas de arroz, ¿sí? Y tenía en Google unos resultados amplios. De hecho, tal vez el reto más grande de Google siempre ha sido su gran cantidad de exposición a resultados, imágenes, videos, etcétera. Por lo tanto, cuando aparecieron, digamos, las propiedades de estos buscadores, incluso algunos de nosotros pasamos a las preguntas, ¿no? Y es, ¿qué receta de arroz es más rica? Y entonces pasamos a una pregunta. Y cuando llegó la solución de IA, muchos migramos este uso aquí. Y entonces usamos esta tecnología para hacer lo mismo, ¿sí? Y es, ¿cuál receta de arroz es más rica? ¿Qué partes tiene una célula? ¿Sí? Porque es la tarea que tiene mi hija. Entonces yo le pregunté aquí para sacar esto y que esto me permita copiarlo y responderlo fácil. ¿Qué está haciendo él? ¿Él sabe qué partes tiene una célula? No, básicamente dividió esto en unidades. ¿Qué partes tiene cell? ¿Sí? Y en sus matrices va y busca toda la información con la que está entrenado, rearma esta pregunta en ese contexto y me da una respuesta posible, abierta, dirigida a nadie, simplemente un conjunto de información vacía, ¿sí? ¿Esto ya te sirve? Pues si tú te quieres atrofiar la cabeza, esto ya te sirve, porque muy seguramente el que no vaya a hacer más, en el mejor caso leerá algo de esto y en el peor de los casos lo va a señalar, copiar y pegar, que es tal vez lo peor que podemos hacer con semejante tecnología de frente. Por lo tanto, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el mejor uso? Lo primero, entender que estamos de frente a un chat. Entonces pensemos en qué otros ambientes de nuestra vida hay chats. Ah, WhatsApp. Entonces, ¿qué pasa en WhatsApp? Que conversas, envías información, accedes a recursos, pero sobre todo conversas. Es decir, no está hecho para pedir una respuesta y morirnos con lo primero que encontremos,
Peor aún si la pregunta es una pregunta en el vacío, si no está hecho para tener grandes conversaciones y desde allí tener grandes productos. Entonces, con seguridad podemos sacarle mucho más provecho. Y ese primer provecho va a depender de qué tipo de instrucción le damos a la IA, ¿sí? De qué tipo de instrucción. Entonces, vamos a volvernos un segundito a nuestra presentación y vamos a ir un poco a entender esa variable de qué tipo de instrucción le damos. Vamos a ver un poquito si esto nos permite agilizarlo. Esto es, perfecto. Entonces, lo primero, una instrucción, perdona, me apoyo aquí con las personas del fondo para entender si están viendo mi presentación en modo presentación. No, No, Germán. Germán. No la estamos viendo, perfecto. Muy bien, voy a hacerlo así. Entonces me simplifico si prefiero perder las transiciones y quedarme en lo práctico. Muy bien, entonces lo primero, un prompt. La instrucción que le damos a IA tiene un nombre técnico que es prompt o instrucción. Instrucción, prompt. Y digamos que cada instrucción que le damos, cada momento de la conversación, es un prompt, uno pequeño. Pero realmente el más importante es el primero que le damos. Cuando queremos hacer un uso eficiente de IA, que está basada en chat, en este caso un modelo general de lenguaje, estamos utilizando ChatGPT, pues básicamente lo que necesitamos es hacer una primera muy buena instrucción. ¿Qué contiene una primera muy buena instrucción? Contiene fundamentalmente un contexto que le explica a la IA cuál es nuestra necesidad de uso, una instrucción detallada de lo que queremos obtener como resultado y un input, y es si necesitamos que use una fuente de información, porque podemos incluso darle esa fuente de información, ¿ok? Entonces, digamos que en ese sentido, nuestra idea es entender que hay malas formas de uso, ¿sí? Voy a ponerlo aquí más grandecito. Hay malas formas de uso para este proceso. Déjame la cinta, por favor, perfecto. Hay malas formas de uso. Fíjense acá. Mal prompt, ayúdame con un correo. Mejor, ¿no? Redacta un correo formal para mi jefe solicitando una reunión para revisar los avances del proyecto Alfa usando un tono profesional claro y breve, incluyendo 3 posibles horarios de reunión. Uno, dame ideas para mejorar mi casa. No, sugiere 5 ideas para mejorar el lugar, apartamento pequeño, luminoso, enfocadas en optimizar el espacio y mantener un estilo minimalista, etc. Programación, escribe un código, ¿sí? Genera un script. Si se dan cuenta, cada uno de estos párrafos que van a ver aquí en la presentación tiene un elemento diferencial que vamos a practicar aquí en vivo, y es entre más información puedes darle, mejor respuesta puedes tener de tus conversaciones iniciales. Y esta primera, esta que estamos llamando prompt, es tan fundamental que si la escribes bien, él va a poder mantener el tono de esa conversación durante mucho tiempo. Vamos a irnos por acá. Entonces tenemos, ¿verdad? Contexto, instrucción, input. Es lo que tenemos por acá. Entonces me devuelvo a mi chat. Estoy en ChatGPT. Voy a mm, seguir sobre mi conversación. Voy a ocultar esto que está por acá y voy a mejorar esto. ¿Cuál es la intención de un buen prompt? Que tenga toda la información posible. Entonces, fíjense todo lo que voy a escribir acá inicialmente. Hola, estoy ayudando a mi hija con sus tareas y ella tiene que aprender qué son las partes y funciones de la célula. Dame una explicación que yo pueda entender y una historia que me sirva para contarle a mi hija. Voy a intentar aquí ser muy detallado con algo, simplemente porque se den cuenta que en la precisión de esta primera instrucción puedo ganar mucho. La historia tiene que tener 500 palabras y usar una analogía. Entonces, ¿qué he hecho yo en mi trabajo? Darle
al construir mi prompt, darle todo el contexto que puedo darle toda la cantidad de contexto que pueda llevarlo yo, para que con ese contexto él entienda qué tipos de resultados estoy buscando. Dos, estoy dándole una instrucción clara de lo que quiero, y entre más detallada y clara la instrucción, más me acerco a tenerlo en un primer elemento. Y lo segundo, darle algunas características de cómo quiero ese producto, de cómo lo quiero. Y por lo tanto, voy a tener un mejor resultado para acá. Entonces dice, explicación sencilla de las partes y las funciones de la célula, y me da la parte mía. Y luego dice, historia, la gran fábrica de vida, y me da la de mi hija con las características que yo estoy pidiendo, ¿sí? Por lo tanto, nuestros usos de, digamos, IA tendrían que tener como primer elemento una muy buena construcción de esta primera instrucción. Esta primera instrucción es la clave de poder hacer bien nuestro trabajo con la IA. Todo el contexto que le demos a esta primera instrucción va a darle valor a lo que resulte. Ejemplos, ¿sí? Cosas importantes. Vamos a verlo en 3 niveles. Voy a irme por uno primero. Y resulta que lo que yo necesito conversar, perdón que voy a abrir aquí un nuevo chat, lo que yo necesito conversar, para abrir un nuevo chat, lo que hice fue ir por aquí arribita y buscar la palabra nuevo chat. Lo que yo necesito trabajar tiene que ver con un documento que ya existe, o con una página de internet que debo referenciar, o con todos esos elementos puedo ganarlos, y la máquina está hecha, el software está hecho para que yo pueda aprovechar esos elementos. En 3 medidas importantes. La primera, puedo añadir esos documentos para que me sirvan de contexto. Es decir, puedo utilizar este símbolo más, que está aquí en el centro, y cargar un documento que me sirva como referencia a lo que yo quiero hablar, ¿sí? Es decir, si busco entre mis archivos un archivo de referencia que yo quiero usar como base, puedo cargar ese archivo, y ese archivo va a actuarme de contexto a lo que yo quiero trabajar, ¿sí? Puedo trabajarlo allí. 2, puedo darle un modelo. Puedo usar la misma función de traer un archivo fuente como un modelo para que él produzca unos elementos que se parezcan a lo que yo quiero. Y aquí es donde tenemos tal vez uno de nuestros alertas y riesgos. ¿Por qué? La IA puede ayudarte a escribir mejor. Vamos a ver eso enseguidita. Claro, pero la IA también puede hacerte perezoso para escribir, ¿no? Y una forma de la que nos pasa es que puedes subir un patrón de cómo escribes tú. Puedes coger un documento que hayas escrito efectivamente tú y decir, bueno, esta es mi forma de escribir. Aproximémonos a mi forma de escribir. Y ahí vamos a tener un elemento importante. Pero bueno, no nos saltemos. Vamos despacio. Lo primero que queremos decir es que un buen prompt alimenta de una manera muy eficaz el proceso. Y lo estamos viendo en 3 niveles. Perdón que me salté el primero entonces. La primera, hemos visto cómo un buen prompt nos permite tener un buen contexto de trabajo. Entonces voy a poner aquí este ejemplo. Voy a irme para aquí un segundito, hacia abajo, construido, perdón que me esté devolviendo mucho. Y es, si yo doy, por ejemplo, en este caso, todo el contexto que tengo de un crédito para que él apoye el análisis de si debo venderle mi crédito a un banco o no, toda la conversación que tengo de ahí hacia abajo me permite mantener esta primera instrucción, y es de cómo estoy trabajando con este crédito para poder trabajar, digamos, las decisiones que yo voy a llevar respecto de mi cartera, o respecto de, qué sé yo, los intereses que llevo. Pero todo lo que me está respondiendo a lo largo de esta conversación, por ejemplo, está basado en este mismo ejemplo, en este mismo contexto de qué es lo que estoy trabajando respecto de diríamos, mis necesidades para el proceso. Voy a ponerles otro ejemplo. Fíjense la cantidad de producción que hay en este chat, pero toda esta producción que hay en este chat está basado en un contexto pequeño. Actúa como un experto en política de recolección y uso y tratamiento de datos personales. Me ayudarás a crear la política de uso y tratamiento de esta plataforma. Espera mis instrucciones. Él me dice, mucho gusto, claro que sí, ¿qué necesita?
Yo le he dado la ley de tratamiento de datos para que podamos hacer un análisis de qué necesito de esa ley, ¿sí? Y si se dan cuenta, lo que estoy haciendo en este ejemplo es armar contexto, armar contexto. Antes de pedirle cualquier cosa, armar contexto. Bien, primera forma de verlo desde esa perspectiva. Segunda, dentro de ChatGPT existe esto que se llama, voy a ponerlo lo más grande que pueda acá, esta carpeta que se llama proyectos. ¿Qué nos pasa con proyectos? Proyectos es una carpeta en donde todo lo que va a pasar allí comparte la base de algunos mínimos prompts que podemos trabajar. Por ejemplo, digamos, trabajamos mucho con plataformas de aprendizaje. Por lo tanto, tengo un proyecto para todo lo que revisamos de plataformas de aprendizaje. Y puedo entonces añadir archivos y poner instrucciones comunes de tal manera que todos los chats que yo abra aquí utilicen ese contexto en común. ¿Y que estoy haciendo? Lo mismo, poner un buen prompt inicial. Final y nos devolvemos un pasito para simplificarlo. Lo más grande que podemos entender acá es que incluso podríamos tener prompts que funcionan de la misma manera siempre. Eso en ChatGPT se llaman GPTs, ¿sí? No es un nombre muy original. Y entonces por aquí en esta pestañita donde dice explorar, muchas personas ofrecen de manera gratuita y pública sus propios prompts para trabajar, ¿sí? Sus propios prompts para estar aquí. Cada uno de esos que tenemos acá es un prompt que alguien ha programado, ¿sí? Para que cumpla la misma tarea de la misma manera. Por ejemplo, vamos a poner aquí un GPT que nos ayude con ahorro. Vamos a ver quién ha hecho un GPT sobre ahorro. Entonces puede ser, por ejemplo, un pequeño prompt que lo que hace es ahorro, aquí dice ahorro en factura de luz. Y entonces este está hecho, por ejemplo, para mirar las tarifas de la luz y cómo está. ¿Qué hacen estas personas para poder, digamos, llamar esto de tal manera que el prompt siempre responda de la misma manera? ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, este es para planear un viaje. A ver si lo podemos acá. ¿Okay? Entonces, digamos que si uno entra con este chat le va a permitir planear un viaje, por ejemplo, aquí dentro de Expedia, que es esta plataforma. ¿Qué hacen las personas para trabajar en esta parte? Entonces aquí vamos a culminarlo con esto y es, utilizan una capacidad de este motor que se llama ChatGPT y es crear sus propios GPTs. Y es lo mismo, es hacer un prompt bien hecho. ¿Cómo lo hacen? Aquí con esta herramienta que se llama Mis GPTs. Cuando creas uno, él lo que te va a hacer es permitir configurar las instrucciones específicas de uno allí. ¿Ok? Entonces, me devuelvo, no se preocupen, voy a devolverme a 3 cosas muy despacio porque sé que hay niveles diferentes dentro del público. Entonces, voy muy despacio. Nivel 1, si usted está comenzando a utilizar estas herramientas, recuerde que tiene un principio fundamental. Contexto, instrucción y cargar bien los insumos que se necesita. Entre más detalle puede hacerlo, mucho mejor. Nivel 2, usted puede agrupar por proyectos, ¿sí? Puede agrupar en sus proyectos los elementos que comparten las mismas instrucciones para que al trabajar con las mismas instrucciones de base dentro de sus carpetas, pues pueda producir mejores resultados. O número 3, usted puede automatizar una respuesta utilizando esto que se llama mis GPTs o un GPT que está allí, crear y configurar uno y para esa configuración pues tiene un asistente dentro del proceso, ¿ok? Entonces estarían como los 3 niveles de usuarios, los que estamos comenzando, más sencillito, los que van un poquito más adelante, que pueden dar más proyectos, y los que están mucho más adelante, que lo que podrían es explorar la forma de hacer un GPT. Ahora, los 3 niveles comparten el mismo proceso simple, y es que tu instrucción tenga la mayor cantidad de contexto posible. ¿Sí? Tenga la mayor cantidad de contexto posible. Fíjense, esta primera instrucción es súper larga. ¿Por qué? Porque está haciendo la mayor cantidad de contexto posible. ¿Ok? Ahora, estos mismos principios que hemos visto con ChatGPT también van a pasar aquí en la oferta que nos hace, en este caso Google, que la hace a través de una aplicación que se llama Gemini, ¿sí? Pero que funciona con los mismos elementos.
y es un prompt que me va a arrojar algunos resultados y esos resultados que van a obedecer a la calidad de lo que yo pregunte. Entre más contexto doy, más roles doy, más caracterizo mi producto, más me lo va a devolver. ¿Ok? Muy bien. Ese es el principio número 1. Vamos a lo 2 que nos interesa esta noche. Vamos a mirar esto que acabamos de decir, pero con una primera necesidad particular. Texto. ¿Sí? Texto. Vamos a hacer el primer uso y el más típico que tenemos acá. Y es producir elementos de texto. Entonces, para esto vamos a utilizar por aquí 5 principios fundamentales para crear textos con base de inteligencia artificial. Entonces, el primero, como tú quieres dar la mayor claridad a la herramienta del contexto que necesitas hacer, necesitas darle muy bien el propósito de lo que quieres lograr con tu comunicación. Perdón, un segundito, me llaman aquí la atención por interno, y es, estamos terminando el primer bloque, entonces quiero preguntar un poco a nuestras personas de apoyo allí del fondo, si hay alguna pregunta que quieran rescatar o algún elemento que quieran rescatar desde el chat. No, hasta No, hasta ahora no ha ahora habido no ha habido preguntas. preguntas. Sí, entonces aquí paro y yo voy a decir, si usted tiene una pregunta gruesa, puede ponerla en el chat. Si dice, Germán, por Dios, vamos a 10.000, me disculpo, voy a ir un poquito más lento, pero se darán cuenta ya un poco por la parte anterior que estoy intentando dejar un mensaje para quien va más básico, quien ya ha hecho algunas cosas y quien está más grande. Ahora, esto que sigue con seguridad a todos nos va a unificar en algo un poquito más cercano en nuestras habilidades y más práctico. Entonces, vamos con esto segundo. Me voy por acá, otra vez. Entonces, producir texto. Para producir texto, 5 principios básicos. Claridad del propósito. Y es aquí en donde puedo decirles por qué IA no es para niños. Y es que la calidad del uso de la IA implica que uno tenga la formación básica bien hecha. Porque fíjense lo que dice aquí esta diapositiva, y es darle claridad al propósito de la comunicación. Uno dice, hijo de pucha, ¿y uno en qué edad aprendió el propósito de la comunicación? No sé, los más viejitos nos vino a la cabeza que eso de emisor, canal y receptor. Los que son más jóvenes, no, pues tipologías textuales, tipos de textos, intenciones comunicativas, ¿no? Pero tener eso se necesita antes de poder tener la máquina. Si los niños muy pequeños entrenan con la máquina, no van a poder nunca establecer el propósito bien. No van a poder hacerlo, ¿sí? Mañana que estemos hablando de imágenes, todos nos vamos a sentir estúpidos con las imágenes. Porque necesitamos mucho saber cómo se dice, cómo se pide. En este caso es sencillito, ¿sí? Y es darle la mayor cantidad de detalles de lo que quieres lograr. ¿Cuál es tu intención comunicativa? O sea, aquí tenemos un ejemplo. Quiero un texto persuasivo para motivar a mis empleados a usar una nueva herramienta digital, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres lograr con tu comunicación? 2, dale todo el contexto posible. A quién va dirigido, en qué tono, en qué formato, en qué tema. Fíjense este ejemplo. Escribe un texto breve para redes sociales dirigido a jóvenes profesionales en tono fresco, optimista, sobre liderazgo consciente. Miren este. Planea la estructura y el estilo. Anticipa cómo quieres. ¿Necesitas títulos o no? ¿Tienes secciones o no? Perdón que corrí esto mal. ¿Tienes secciones? ¿Es una lista lo que quieres? ¿Pertenece a un estilo narrativo? ¿Sí? ¿Cuál es la estructura que necesitas? Entonces aquí igual nos da un ejemplo, ¿no? Redacta un artículo con introducción, desarrollo y conclusión usando ejemplos reales. Ahora, lo que más vamos a practicar a continuación, itera, esa palabra es rarísima, y refina los resultados. Quiere decir, no te quedes con el primero, ¿sí? Sino ve mejorándolo. Voy a mostrarles las 2 herramientas grandes que tenemos de mejoramiento, ¿sí? Entonces se reescribe el párrafo con un tono más inspirador, más sencillo, etc. Y finalmente, tal vez el más importante desde el inicio, sea ético y sea crítico, ¿sí? Sea ético significa, si usted usó una fuente, pues cite la fuente, diga de dónde lo sacó, ¿no? Si usted no sabe si esa fuente es verdadera, revise primero si esa fuente es verdadera, ¿sí? Pero no la utilice simplemente para ahorrarse la pereza de escribir algo, sino realmente utilícelo con todo su potencial, ¿no? Entonces, vámonos un poquito a esto con lo práctico. Entonces, ahora despacito. Me devuelvo primero, voy a volverme primero por ChatGPT, que es el que vamos a estar mirando acá. Entonces, voy aquí también a un nuevo chat y voy a mirar aquí entonces qué herramientas tengo, ¿no? Tengo añadir fotos e imágenes, investigar a profundidad, vamos a ir eso en un ratito, nueva gente, añadir fuentes y, perdón, ¿qué aparece por acá?
y estudiar y aprender, buscar en internet, lienzo, perfecto. Entonces, voy para acá. Entonces, voy sobre mis 5 prácticas importantes, ¿no? Entonces me dice, dele el mayor contexto, su mayor intención comunicativa y además de eso, sea muy detallado en qué tipo de texto necesita, con qué estructura y además de eso, sea muy claro con sus fuentes en lo que necesita. Entonces, voy a poner aquí la siguiente instrucción y es, quiero entusiasmar a mi audiencia sobre el uso de la IA en su vida, pero de una manera ética, ¿sí? Entonces, tengo mi intención comunicativa, ¿sí? Ahora, quiero ser específico en qué quiero lograr. Haz una décima, es decir, una poesía, Spinella. Hijo, aquí me fui de largo. Una décima Spinella es un tipo de poesía. Eso que te está intentando hacer un ejemplo específico. Una décima Spinella que sea alegre y entusiasmante. Um, escribe este texto para los asistentes de mi taller que tienen en promedio 35 años. ¿Ok? ¿Qué estoy intentando hacer? Que el primer prompt tenga la mayor cantidad de información posible de mi tarea. ¿Ok? Podría ponerle un ejemplo, ¿no? Podría cargar un ejemplo de una que me guste. ¿Sí? Claro, si voy a cargar el ejemplo, va a ser importante que sepa después si debo referenciar ese ejemplo o no. Pero de momento voy a hacerlo de una manera libre para poder aprender aquí un par de herramientas. Entonces, la primera, puedo pues pedir el resultado. Y entonces él me da esto. La inteligencia es amiga cuando el alma acompaña, no hay temor ni una montaña que apague la chispa antigua, si la usas, haz que siga tu propósito y tu ser, que te fortalece a florecer, no a perder tu humanidad, pues ética y voluntad son el arte de aprender. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué quiero que aprendamos acá en función de escribir? Vamos a aprender, perdón, que dentro de ChatGPT hay una opción que se llama lienzo. Ustedes la observan por aquí abajito que dice lienzo. Entonces le voy a pedir que pase el resultado a un lienzo. Pasa el resultado a un lienzo. Entonces, él va a crear esta ventanita interna, ¿sí? Y me va a permitir, bueno, copiar este resultado, descargarlo. Si le doy descargar, me va a decir en qué formato, como un documento PDF, como un documento de Word, como un documento Markdown, que es una forma de tabular el resultado. Pero también me va a permitir editarlo desde mis manos o desde sus capacidades. Entonces, este lienzo, si le doy a editar, él me lleva a la capa interna y me permite varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, seguir escribiendo aquí de mi mano, ¿verdad? Pero hay un conjunto de herramientas de edición muy buenas que están puestas en esta parte inferior derecha. Y fíjense un poco aquí qué va a pasar. Me va a sugerir ediciones. Estoy por aquí, inferior derecha. O va a ajustar la longitud del proceso. O me va a ayudar con el nivel de lectura. Vamos a ver qué es eso. O me va a ayudar a hacer una revisión a mi texto. O me va a ayudar a ponerle emoticones. Entonces vamos a ver cada una de estas funciones de manera aquí muy rapidita. Añadir emoticones. Entonces puedo ponerlo en las palabras, en los apartados, quitar los emoticones. Vamos a ponerlos aquí en los apartados. Entonces lo que va a hacer es que va a repetir el contenido, pero ahora agrego estos emoticones. Yo normalmente los odio que me queden en los textos, pero pues digamos, nos permite trabajarlos de muchas maneras, ¿ok? Recuerden que estamos trabajando al interior del lienzo con esta herramienta de edición. Lo segundo que puede pasar es ajustar la longitud. Puedo decirle quiero un texto más largo o más corto. En este caso voy a hacerlo un poco más largo. Le doy clic y él va a cambiar la extensión del texto de acuerdo a mi instrucción. Perfecto, más largo. Ok, perfecto. Entonces, él ahora va a recomponer el texto y me va a dar una extensión mayor dentro del proceso. Ok, muy bien. Sigo trabajando con sus herramientas. Perdón un segundito mientras cargo el editor acá. Perfecto, al final. Está terminando allí su procesamiento. Y ahora tal vez el que para mí exige un ISO más complejo y más ético.
Y es que este librito que se llama nivel de lectura me permite decirle el texto que tengo en qué nivel de complejidad debe estar. En este momento puedo subirlo a decir al nivel de una persona de bachillerato, al de una persona de universidad, al de una persona de posgrado, o debo bajarlo, ¿sí? Bajarlo al nivel de un estudiante de secundaria, al nivel de un estudiante infantil. Entonces vamos a ponerlo a infantil, ¿ok? Y vamos a ver el contraste. Entonces, cuando le doy a que lo ponga en este nivel, lo que va a hacer es simplificar mucho su lenguaje para trabajar. Perdón, aquí, perfecto. No me está cogiendo, pero es por mi compartir de pantalla. Perfecto, listo. Entonces, él va a volver a retocar el proceso y lo va a hacer con palabras más infantiles. La inteligencia es un amigo que aprende contigo cada día, cuando piensa con alegría, etcétera, ¿verdad? Y me va a dar este tono un poco más infantil. Démosle un segundito mientras me va a cargar la herramienta. Pero claro, si yo cojo esto y le digo, no, yo quiero esto como si lo estuviera escribiendo o que estuviera dirigido a una persona que estudia posgrado, me recompone todo mi texto y me le da una apariencia mucho más formal. La inteligencia artificial, cuando es comprendida como una extensión del intelecto humano, se convierte en un interlocutor capaz de amplificar nuestras capacidades. Y esa adaptación no la está haciendo mágicamente. ¿Recuerdan el principio? Él compara con muchos modelos y de acuerdo a mis instrucciones o a mis controles, me va a ofrecer una réplica de esos modelos al componerlos como lenguajes para mí, ¿verdad? Pero fíjense que de todas las herramientas que utilizamos, esta es la más delicada, porque es la que más llama a hacer trampa. Y es, yo hice mi texto y ahí me quedo y entonces digo, súbale el nivel y que suene más formalito y luego lo corto y lo pego y no digo que lo hice con IA. Entonces, claro, estamos en un punto muy duro de trabajo porque pues necesitamos la mayor transparencia, ¿sí? Porque no está mal que lo hagas con un apoyo de una herramienta, está mal que no se note o que no quieras que se note o que quieras disfrazarlo, eso sí está un poco mal, ¿no? En el proceso que está allí. Pero bueno, ¿qué hicimos aquí? Una herramienta de escritura. ¿Cómo se llama? Lienzo, ¿sí? Le pides a ChatGPT que haga un lienzo y sobre ese lienzo aplique sus herramientas de escritura para poder aquí desde este botoncito de editar, cambiar, bueno, emoticones de decoración, hacer una revisión al texto, esta no lo utilizamos, nivel de lectura, una longitud de lectura o sugerir ediciones. Vamos a ver un poquito, aunque esta la modificó ella, no me va a sugerir muchas ediciones, pero vamos a mirar qué nos sugiere aquí en ediciones. Y perfecto. Entonces, si se dan cuenta, esta para mí es la función que sería la más chévere, ¿sí? Y es escribir el texto a uno mismo y pedirle que se lo revise, ¿no? Y decir, bueno, aquí qué me está sugiriendo, aquí qué me está sugiriendo, aquí me está sugiriendo, ¿sí? Digamos, estas sugerencias las va a cargar él como parte del proceso. Me dice, podrías iniciar con una frase mejor. Aquí esta palabra la estás repitiendo mucho. Aquí es, y podría corregir mi escrito, mi informe, lo que yo quiero comunicar de una manera más sencilla, más fuerte dentro de mi trabajo y hacerlo de una manera especial. ¿Ok? Entonces, texto, vamos con texto. La pregunta es, ¿Gemini me ayuda de la misma manera? Pues Gemini también tiene una capa de herramientas para trabajo allí, pero es mucho más fuerte como con la búsqueda de fuentes que realmente con el proceso de trabajo. Entonces, cerremos este segundo bloquecito con esta perspectiva. Y es, si voy a escribir, necesito que mi prompt sea el más fuerte, ¿sí? Que cuente todo lo que yo quisiera, necesita. Pero dos, necesito trabajar para mejorar el texto, no el primero que me salga, ¿sí? Y aún para eso tengo herramientas, en este caso dentro de GPT, que son herramientas que me permiten mejorar la calidad de lo que estoy escribiendo. Y eso nos debería hacer a todos muchos mejores escritores. Lastimosamente, de momento nos está haciendo un poquito más perezosos para escribir que otra cosa y es un gran reto en el que tenemos que comprometernos. ¿Qué va a pasar? Los mejores analistas nos dicen que va a comenzar que las personas que mejor uso le van a dar, van a comenzar a decir, esto si lo escribo directamente yo, esto sí se automatiza. ¿Sí? Esto sí se automatiza. Uno de esos ejemplos típicos es lo que se hace para redes sociales, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy a un nuevo chat y le digo en mi prompt, tengo un negocio que distribuye productos de miscelánea,
ayúdame a componer los textos que debería poner en todas mis redes sociales, particularmente en Facebook, en Instagram, hazme una lista de 10 textos que publique, pero ten en cuenta que mi público son mujeres de 45 años y niños que no hacen las tareas sino los domingos por la noche. Toda esa información de entrada le sirve para darme unas buenas ideas de trabajo, ¿ok? Prompt y corregir el texto, madurarlo, hacer varios niveles hasta llegar a un mejor texto y evitar la maña de copiar y de pegar. Muy bien, ¿cómo vamos con nuestro tiempo? Vamos fabuloso porque vamos para el rey de esta noche. Estamos casi que haciendo bases, ¿no? Nuestra primera base, el prompt. No, mentiras, nuestra primera base, un uso ético, consciente, responsable, saludable, sostenible y seguro. Nuestra segunda base, prompt. Hay que hacer buenos prompt que son amplios. La primera instrucción nos da el contexto, qué necesitas, en qué contexto, quién eres, qué información tienes, súper bien. Lo tercero, vamos a trabajar mucho tiempo con textos, ¿no? Fíjense una cosa, perdón, aquí alcanzo a mostrárselas desde este Word, y es, estoy haciendo todo el trabajo desde el chat de IA, pero una cosa que cada vez es más común es que los que trabajamos con aplicaciones de Microsoft tengamos metido ya a Copilot, que es la inteligencia artificial de ellos, dentro de nuestra capa, dentro de nuestro propio Word. Fíjense que lo que habría aquí fue un documento de Word y antes de que yo escriba cualquier cosa, él ya me está sugiriendo, de acuerdo al uso que yo le doy, ¿crees que cree una propuesta? ¿Quieres que genere información para esta aplicación? ¿Quieres que te ayude a hacer la asesoría de fase 1 y de fase 2? Es porque él sabe que yo escribo estas cosas normalmente. Y esto cada vez va a ser más invasivo, y es que tengamos más consejos de escritura y de corrección desde lo que hacemos acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, van a comenzar a aparecer cosas como esta. Muy buenos días. Y si se dan cuenta, aquí yo estoy utilizando el mismo Word que tenemos la mayoría de nuestra casa, ¿verdad? Simplemente que como lo tengo pagada la licencia, él comienza a decirme, usa Copilot, que te ayuda más rápido. Entonces, fíjense que ya me sale un lapicito, y este lapicito me dice, ¿quieres que esto lo complete con Copilot? ¿Sí? Y yo le puedo decir, sigue escribiendo esto, ¿sí? Y él me va a proponer qué quiere que redacte y a redactarlo allí. Aquí en este momento tuve algún problema ahí validando la licencia, pero digamos que lo vamos a tener muy inmersivo para escribir todo lo que tengamos, es porque Word ya viene por defecto con Copilot, ¿sí? Lo vamos a tener ahí muy encima. Por lo tanto, nuestras buenas pautas, cada vez más tener clara estructura, tener clara intención y quitarnos la pereza de corregir, aumentar, mejorar nuestro texto. Muy bien, último segmento con el rey de la noche. Estudiar, estudiar con IA, estudiar con IA. Aquí tenemos Germán, algo maravilloso de estudiar con IA y es nunca antes, perdón, voy a cambiar el modo de compartir un segundito, nunca antes habíamos estado tan cerca como hoy, de poder tener situaciones como la que alguna vez vivió Neo en esta los que son de mi generación van a entenderlo perfecto, los que no me disculpo un poquito, y es este personaje de esta película aprendió en 20 segundos todo Kung Fu. I know Kung Fu. I know Kung Fu. Ven y me muestras, dice el maestro. Ok, lo aprendió completico allí, lo aprendió. Y estamos cada vez más cerca de eso. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez mejores máquinas para aprender. Entonces, tres cosas para aprender bien. Eh, que está aquí. Me crucé por el chat y encontré una excelente pregunta. ¿Es buena idea pedirle el prompt a la misma IA? Excelente pregunta. Antes de pasarnos al rey de la noche, que es aprendizaje. Excelente pregunta. ¿Es buena idea pedirlo? Mi consejo desde la práctica. Es buena idea que armes un flujo de conversación hasta que tengas un buen producto de algo que quieras y le digas, si hubiera querido llegar a este producto, ¿cuál prompt debía haber sido el inicial que te doy? ¿Sí? Aprendes más tú, ¿sí? Aprendes más tú. Es posible decirle, voy a hacer esta tarea y no sé muy bien cómo enfocarte. Dame el prompt para escribirlo. Pero es mucho mejor si primero exploras lo que quieres y luego dices, ah, esto es lo que quiero. Dame el prompt para llegar más rápido aquí, ¿sí? Aquí. Entonces, aquí tengo otra pregunta interesante. ¿Cómo hacer para que el chat identifique quién soy? Es decir, que conozca quién soy, qué me gusta y no me toque cada vez darle tanto contexto. Entonces, puedes hacer tres cosas. La primera, usarlo con una cuenta paga. En la medida en que estás en una cuenta paga, él va aprendiendo cosas de ti sin necesidad de hacer mayor esfuerzo.
por aquí en los datos que tienes en la configuración, él te va a ir mostrando las informaciones que va guardando en tu personalización, toda la información que tiene de ti, y esta información que tiene de ti se va acumulando de tal manera que no necesita ponerlo. Por ejemplo, aquí él sabe, Germán está interesado en tal cosa, Germán tal cosa, Germán tal cosa, Germán. Y con base en esto hay una cantidad de preguntas que ya no me hace porque entiende en qué trabajo y qué hago. Pero claro, si no quiero que pase esto, lo que hago aquí es borrarlo. ¿Sí? Decir, no, no quiero que guardes nada de mí. ¿Sí? Pero esa es la mejor forma, ¿sí? Es usarlo por una cuenta paga y reiterativa. Muy bien, vámonos por el rey de la noche. Y es queremos aprender. Entonces, 3 cosas. La primera, desde ChatGPT, hay un modo investigación en profundidad. ¿Sí? Es el modo que más consume recursos de la máquina, pero puedes coger un tema y pedirle un informe a profundidad. Funciona tan sencillo como lo hemos visto y es darle un buen prompt, pero habiendo activado este modo que dice investigar. De momento está investigando en la web, ¿sí? Pero podrías conectar algunas cosas para que investigara con tus propios documentos. Aquí no voy a profundizar, simplemente estoy diciendo, es el modo investigación en profundidad. Segundo, Gemini también tiene esto y como Gemini es de Google, hace un uso mucho mejor de las fuentes de información documental disponibles. Entonces, aquí en herramientas está Deep Research, perdón que no la puedo pronunciar, y está esta de aprendizaje guiado. Voy a irme primero por Deep Research. Entonces, Deep Research nos da la posibilidad de hacer una búsqueda profunda de un tema buscando los datos de la red. No voy a usarlo básicamente porque es tan sencillo como lo que hemos hecho hasta ahorita. Voy a quedarme con lo segundo en cada una de las herramientas. Voy a irme por acá, voy a quitar esto de por acá. Y hay una herramienta que dice estudiar y aprender. Y aquí es una de las cosas maravillosas de esta generación, que si los profes las utilizan para ayudar a los chicos, van a poder hacer, los profes y los adultos con nuestros hijos, vamos a poder hacer algo maravilloso. Aquí se llama aprendizaje guiado, en ChatGPT se llama estudiemos. Y entonces tú pones el tema. Entonces yo digo, quiero aprender sobre comunicación asertiva. Y lo que valga a hacer es prepararme un plan de estudio e irme guiando en mis etapas de estudio. ¿Sí? Aquí ahí se va a quedar pensando en un segundito mientras lo prepara y lo mismo me va a ayudar acá. Quiero aprender sobre comunicación asertiva. ¿Sí? Vamos a darle el mismo elemento. ¿Ok? Vamos a irlo por allá. Vamos a irlo por acá. Si se dan cuenta, tengo un resultado chiquito. ¿Por qué tengo un resultado chiquito? Porque no le di contexto. Y si no le doy contexto, ¿qué más quiero? Claro, en el caso de GPT tiene mucho contexto de mí, pero es mejor dárselo. Siempre. Veamos la diferencia. Aquí con este lapicito, voy a poner aquí grande, con este lapicito puedo, digamos, como dar elementos y este me sirve para editar mi prompt, ¿verdad? Entonces, voy a poner acá. Soy un estudiante de psicología y debo preparar un examen sobre habilidades para la vida. Dame los núcleos temáticos. ¿Sí? Y básicamente lo que van a hacer estos dos motores cuando preparan esta ayuda para aprender, básicamente es que van a ir mediando la comunicación de tal manera que me sirva a mí para este repaso. Entonces, fíjense lo que comienza a pasar acá. Ah, perfecto. Antes de darte esos núcleos, cuéntame un poco más de tu examen. Por ejemplo, ¿crees que van a ser definiciones? ¿Quieres algo más práctico? Y me va a orientar, ¿no? Y entonces tengo ese modo que aquí se llama estudiemos y aquí se llama aprendizaje guiado. Sin embargo, el rey de este proceso lo produjo Google y se llama Notebook LM, así como está aquí grandote, Notebook LM. ¿En qué se basa Notebook LM? Se basa en una idea muy sencilla y es que no todos aprendemos de la misma manera. ¿Qué significa eso? Miremoslo aquí no lo vamos a mirar porque tenemos apenas 9 minuticos. Significa, hay algunos de nosotros que somos más visuales
otros que somos más auditivos, otros que somos más memorísticos, otros que somos más, etcétera. Y este notebook es para mí lo mejor que hay a nivel de aprender cosas con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque funciona literalmente como un cuaderno. Entonces voy a poner aquí un ejemplo. Voy a ponerme aquí, campos de acción de la psicología educativa, por ejemplo. Tengo este para acá. Entonces, lo primero, me permite añadir mis fuentes. Todo lo que tengo acá son los elementos que debo estudiar para este semestre o para este tema. 1, 2, 3. Pero podría además pedirle que descubra más en la web sobre este tema. ¿Sí? Entonces, como aquí es psicología educativa, puedo pedirle que mire en la web qué cosas hay de psicología educativa que me podrían ayudar y descubrir esas fuentes con las que voy a trabajar aquí dentro de mi proceso. ¿Ok? Entonces, voy a dejarlo aquí mientras tanto para que las siga buscando. Entonces, todo esto me podría servir. ¿Qué voy a importar? Entonces, voy a importar todo esto a mis fuentes. Y quedó todo esto para que yo pueda estudiar. ¿Sí? Ah, sí, pero estudiarse todo esto podría ser muy largo y muy complicado. Y uno dice, ajá, sí, tranquilo, no hay problema, ¿sí? Aquí se dieron cuenta, cuando toqué la fuente, me muestra qué es lo que tengo en esa fuente. En la parte central, él va a darme el resumen principal y me va a permitir estudiar con mis preguntas o me va a sugerir preguntas. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo se diferencia la psicología educativa del resto del contexto escolar? ¿Sí? Y me va a dar respuestas que yo puedo ir analizando, ¿sí? Sin embargo, va a tener algunas herramientas complementarias que son ultra poderosas y que están aquí en esto que se llama estudio. Esta inteligencia artificial está programada para que yo pueda estudiar. Por lo tanto, sus respuestas me referencian en qué fuente encontré lo que encontré, dónde estaba, ¿no? Por acá. Pero además de eso puede hacer este conjunto de cosas. Puede hacerme un resumen en audio tipo podcast de todo el contenido o alguna parte del contenido. Puede hacerme un resumen en video de una parte del contenido o de todo el contenido. Puede hacer un mapa mental de todo el contenido. Puede ayudarme a preparar un informe. Puede darme tarjetas didácticas para que yo estudie o puede darme cuestionario. Pero con la maravillosísima apuesta, y es que nada se puede cortar y pegar diciendo, dame el ensayo que tengo que entregar. No, dame el informe que tengo que entregar a mi jefe. No, este es estudiar y es una belleza. Fíjense esto, todo lo que tengo que estudiar acá, leer, y entonces le digo, no, yo quiero esto en un resumen de video. Entonces él me arma, más o menos a lo largo de 3 minutos, yo lo tengo aquí precargado para que lo pudiéramos ver, me arma un video con un resumen. Entonces, esto lo ha producido él solito a partir de una instrucción que yo le di y es ayúdame con un resumen visual. Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en el mundo del psicólogo escolar, una figura que, ya veréis, hace muchísimo más de lo que solemos pensar. A ver, si pensamos en un psicólogo de cole, a muchos nos viene a la cabeza la imagen de alguien que está ahí para los estudiantes con problemas. Pero ¿es solo eso? Pues no, para nada. Perfecto, ¿sí? Hizo un video para explicármelo. Y yo aquí, digamos, tengo con ese lapicito que toque acá, con este lapicito, tengo una forma de orientarle de qué tipo de video quiero, con qué estilo visual, si quiero una metáfora. Miren el tipo de videos que puede ser tan lindos, ¿sí? Para explicarme. Quiero uno bien detallado, quiero uno breve, quiero uno en español o quiero practicar otro idioma, ¿no? Perfecto. Pero claro, hay algunos que nos gusta más escucharlo que verlo. Por lo tanto, puedo hacer lo mismo pidiendo un resumen de audio, un resumen general, breve, más crítico, más tipo debate. Este me encanta ponerlo a mis estudiantes de la universidad, que sea tipo debate. O puedo hacerle una pregunta específica que quiero que conteste. Y él va a generar algo que se parece mucho a lo que hoy llamamos un podcast. Voy a mirar este que está acá. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en un campo que a mí me parece fascinante, la psicología educativa. Sí, un tema con muchas capas. Exacto. Y para guiarnos un poco, tenemos sobre la mesa dos textos académicos. Uno es de Pastor Hernández Madrigal, que nos da una perspectiva... Entonces, alguien se va a estudiar los textos escuchando a un par de expertos debatir sobre el tema, pero le costó encontrar bien sus fuentes y luego hacer bien su resumen de audio con un buen prompt aquí diciéndole qué quiere y con qué elementos necesita hacerlo.
Pero además de esto, para los que somos más esquemáticos, puedo pedirle que haga un mapa mental general de todo el estudio o de un tema en particular. Y me va a entregar algo como esto. ¿Sí? Me va a entregar un mapa que me permite ir cruzándome con los contenidos. Y este mapa está representando el aprendizaje común de todos los textos que están allí, los temas que tocan en común, los elementos que se están representando en común, y me permite entrar en tanta profundidad como quiero, si quiero estructurar de una manera sencilla mi aprendizaje, porque me gusta esquematizarlo. También, y tal vez es la parte más útil cuando lo utilizan en ambientes académicos, me da esta parte que es tarjetas didácticas y esta que es cuestionario, y estos tarjeteros básicamente lo que hacen es ponerme fichas de estudio, ¿sí? Fichas de estudio es preguntas y respuestas de algo que tendría que saber preparar, ¿sí? Preguntas y respuestas, para que yo estudie y pueda preparar, digamos, un examen o pueda apropiarme, pues, de mi conocimiento. O me hace un cuestionario, en este caso no tengo uno precargado, pero le estoy pidiendo que me lo haga en esos 15, en donde me están las preguntas y respuestas, aquí está este, por ejemplo, que yo debería poder contestar si estudié bien este tema. Entonces me dice, según los textos, ¿cuál es la definición? Entonces yo digo, esta. Me dice, no, la respuesta correcta es esta por esta razón. ¿Sí? Este motor, Notebook LM, vamos a volver aquí a cómo se llama, Notebook LM, funciona tan sencillo como ir a Notebook LM y abrirlo con tu cuenta de Google, ¿sí? Hacer tu cuenta de Google y usarlo. Luego, subir las fuentes que quieres estudiar, o que tu hijo va a estudiar, o que tu pariente va a estudiar, o que tu equipo va a estudiar, o que vas a estudiar con tus amigos. Hacer tus conversaciones y guardarlas como audio, como video, como un mapa mental, como un pequeño informe, como una tarjeta didáctica y como un cuestionario. Esto para mí es el futuro inmediato de lo que los profes van a hacer en las universidades más inicialmente y luego en los colegios con más seguridad, con un buen uso de la IA, ¿sí? ¿Y es por qué? Porque esto implica que cada niño podrá ir a su estilo y a su ritmo con mucha mayor facilidad, ¿sí? Cada uno podrá ir con lo que sea. Y su maestro, a través de este compartir que está acá, va a poder hacerle un seguimiento, o a partir de esta analítica va a poder entender cuánto tiempo realmente le está dedicando el chico, y su interacción va a ser más de asesoramiento que realmente de hacerlo, ¿sí? Este notebook, para mí es el rey de este proceso. Realmente es nuestro punto de llegada más fuerte cuando se trata de intenciones de estudio, de apropiarse de información y de entender. Siento yo que si uno quiere realmente aprender un tema en serio, 10 minutos de YouTube versus 10 minutos de notebook, indudablemente es mucho más valioso. Problema, reto, escoger las fuentes, ¿no? Sobre qué queremos estudiar, con base en qué información. Diablos, se me va acabando mi tiempo inicial, pero quisiera en ese sentido ir esta noche hacia algunas conclusiones pequeñitas. Voy a quitar de momento mi presentación un segundito. No, mentiras, esta la pueden ver desde acá, ¿verdad? Entonces, quiero irme a algún par de conclusiones pequeñas. La primera, si se dan cuenta, nuestro reto mayor realmente como humanidad es teniendo tanto poder en las manos de información, tanto poder de absorber, manipular, mostrar y generar información, como hacerle un uso consciente, un uso ético, o seguro, saludable y sostenible a estas herramientas. Pero se puede. Si se dan cuenta, Notebook, que es el último que analizamos, está muy por encima de simplemente pedir un texto abierto en un chat a partir de una pregunta. Pero esto implica actitud de los adultos y mucho trabajo con los más pequeños orientándolos, porque para ellos la tentación más normal será, pues, ¿para qué lo estudio si lo puedo pedir y el chat me lo va a responder? Pero como nos estamos dando cuenta, un buen chat implica un uso contextualizado. ¿Y cómo armas el contexto si nunca lo construiste a través de tu educación? Por lo tanto, la pregunta de fondo es, ¿la IA te hará esclavo o será la plataforma que necesites para realmente tener éxito en tus tareas? Pues las pautas son más bien poquitas, y hay que evitar los chats como si fueran un buscador. No vale la pena tener chat IA para decir, hola, ¿cuáles son las partes de la naranja? No tiene mucho sentido. Dos, entre más contexto y más detalle tengan tus instrucciones iniciales, la calidad de resultados va a crecer mucho. Esto hoy es muy fácil de ejemplificar porque hoy hicimos texto, pero mañana que tengamos que ver imagen, sonido, se van a dar cuenta que hacer buenos prompts de imagen y de sonido es un poco más exigente. Cortar y pegar se llama atrofiar.
¿sí? Nuestro reto mayor es evitar quedarnos con el primer resultado, con el primero no. Pulamos, pidamos, la máquina no se cansa, por lo tanto puedes pedirle 10.000 mejoramientos hasta que encuentres tu tono. Y ahí aprendimos a usar el lienzo. Si se dan cuenta todas las posibilidades que tiene el lienzo. Por lo tanto, nuestra mejor práctica es iterar, revisar, mejorar, revisar, mejorar, revisar, hasta que la IA comprenda nuestra forma de hacerlo y se va a quedar con mejores patrones. Ahora, en nuestro cierre, es tu obligación, la puse en mayúsculas pero no con tilde, hoy me he comido 3 tildes, es tu obligación buscar, validar y referenciar tus fuentes. Que la IA simplifique el trabajo no significa que no, no es tu obligación identificar con qué fuentes hablas, ¿sí? Ahí necesitas, y las IA te lo facilitan además porque una vez conectas tus fuentes es súper sencillo, obviamente, que en tus instrucciones quede el hecho de que te dé fuentes. 8 y 2 minutos en este reloj. Sabíamos con el equipo del fondo que teníamos el reto de hacer una primera sesión con muchos elementos. No se preocupen, mañana todavía van a hacer más, pero van a estar en otro campo. Hoy nos hemos ido por las bases y por la generación de texto. Mañana la promesa es súper fuerte porque es video, es audio y es análisis de información numérica. Entonces, los invito mucho a que puedan participar. De momento, quito mi pantalla y nos vamos a ir un poco a la retroalimentación de qué quedó por allí flotando en el chat o de qué impresiones se quieren llevar los participantes, ¿verdad? Por aquí pues tenemos unas preguntitas rápidas. Súper. Nos dicen si se puede detectar si un texto fue escrito con inteligencia artificial cuando uno actúa como evaluador. No, realmente no. Hay más posibilidad de encontrarlo. Aún con inteligencia artificial se utilizó fuentes de Internet, pero no, realmente la posibilidad de detectarlo con precisión es muy bajita. Sobre todo en ese sentido, si alguien quisiera hacer la práctica, y es si una persona inocentemente lo que dice es produzca ese texto, es más fácil porque hay ciertos patrones que se repiten. ¿Sí? Por ejemplo, la mayoría de textos artificiales terminan siempre con en conclusión, ¿sí? En suma, ok. Pero si alguien que sabe usar la IA dice, mira el patrón como yo escribo, y se preocupa por poner un primer modelo de cómo él escribe, y le dice, imita mi patrón de escritura, ya la posibilidad de detectar que eso está escrito mecánicamente es muy bajita. Por lo tanto, a pesar de que hay software que prometen hacerlo, cada vez es menos probable que lo encontremos. Bueno, igual nos dicen que qué podría pasar si la IA sabe demasiado sobre la persona. Una pregunta ahí en modo conspiranoico, ¿no es así igual, Maribel? Pero es una excelente pregunta porque nuestra expectativa es ético, consciente, seguro, saludable y sostenible. Hay riesgos y están hoy cada vez más documentados, pero el riesgo no está en la IA. Lastimosamente, el riesgo está en la capa de la persona. A Colombia le pasa menos, pero internacionalmente ya tenemos muchas evidencias de que adultos más solos están encontrando en los chats de IA compañeros de conversación. Y como estos son capaces de simular el lenguaje emocional, tenemos adultos que se imaginan que están hablando con alguien, ¿sí? Porque el lenguaje se puede simular, la emoción no, el lenguaje sí. Por lo tanto, es importante y es bueno que uno seleccione con qué información quiere que se quede el chat. ¿Sí? Y quisiera, dada la importancia de esa pregunta, simplemente volver un segundito aquí sobre mi ventana y recordarles, ¿no? Ambos chats tienen opciones de configuración en personalización, donde puedes buscar qué información se está quedando de ti y quitar lo que no quieras que esté allí, porque la máquina aprende mucho sobre tu forma de pensar, de proceder, de tus gustos, porque es una máquina de identificar patrones. Por lo tanto, ¿qué puedes hacer? Ir borrando tu historial lo más frecuentemente posible, si no quieres que eso pase. Y dos, evitar al máximo que más allá de un ejercicio esporádico, hay muchas modas, entonces pregúntale al chat, háblame como mi mejor amigo y dime la verdad que yo nunca me he dicho. Pues sí, una práctica lúdica funciona, pero ya no es un psicólogo, ni es un terapeuta, ni es un médico, no funciona de esa manera. Por lo tanto, ahí necesitamos mucha alfabetización. Lo mínimo, quita la información personal cada vez que necesites y quédate solamente con la que realmente quieres que guarde. Ok, y finalmente por acá nos dejan otro mensajito, Beatriz nos dice que si no tiene como la afiliación, si no es de pago, ¿cómo propiamente entro a usar cada tipo de inteligencia artificial?
Gracias. Entonces cerremos esa inquietud que es muy buena, diciendo todas tienen uso gratuito. ¿Sí? Todas tienen uso gratuito. El punto es que el uso gratuito es más limitado en herramientas. Entonces, por ejemplo, aquí voy a abrirles mi pantalla neutra. Esta pantalla no tiene ninguna sesión abierta. Y si le pones allí ChatGPT, te lo va a abrir y te va a permitir usarlo, ¿sí? El punto es que este uso va a estar muy limitado en sus capacidades. Por ejemplo, no, aquí dice, es una prueba gratis. Y te va a contestar, ¿sí? Yo soy un capacitador en IA y quiero una frase de cierre con humor para mi capacitación de hoy. ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo? Algo con algo de contexto. Si se dan cuenta, me respondió, ¿sí? Me respondió y me dio varias opciones, ¿no? Y recuerden, si la inteligencia artificial alguna vez los reemplaza, háganse amigos de ellas antes de que lo haga. Esto fue todo por hoy. Si tienen dudas, reinicien su cerebro o pregúntenle a ChatGPT, ¿sí? Y está haciendo algo en la broma. Pero si se dan cuenta, lo pueden usar, ¿sí? No lo pueden usar. Lo que pasa es que al registrarlo, ganas dos cosas. La primera, más capacidades, más funciones. Pero la segunda, más importante, la posibilidad de decir, quiero que borres esto. Esto no te puedes quedar con esto. Quiero que esto no lo almacenes, ¿sí? Y esa posibilidad es muy importante cada vez más. Freddy, espero invitarte, o te invito mucho a que después vuelvas sobre el video y al menos en lo básico, porque hemos ido sobre muchos niveles, tienes razón, pero por lo menos en lo básico, sobre todo, fundamentalmente, cómo hacer un buen prompt. Germán, es decir que todas las veces que yo he usado, y qué pena, levanto la manito, todas las veces que he usado la versión gratuita sin registrarme, toda esa información se la ha quedado. Toda esa información se usa para entrenar el modelo. Así es. La versión gratuita no permite restringir eso. Ahora, no es muy posible, la máquina no funciona así, que alguien pueda desde otra terminal decir, dame la información que María Fernanda escribió el 23 de octubre. No funciona así, ¿sí? No funciona de esa manera. No, no es tan posible ir a pescar. Cuéntame el número de cédula que ella puso y además su cuenta de banco. No son datos que debamos exponer en ningún chat por defecto, ¿no? Sin embargo, no está posible hacerlo eso. Sin embargo, claro, es mi información, es mis preguntas, mi preocupación, mi síntesis, y por lo tanto la estoy entregando, y el precio de usarlo gratuito es así, ¿no? Hay una gran frase en contexto de Internet y es, cuando algo en Internet es gratis, quiere decir que el productor eres tú. Y aquí es un buen ejemplo, ¿sí? Se usa para entrenar, siempre. Y la otra pregunta que te iba a hacer era, precisamente como nos explicabas que lo mejor es dar ese primer prompt, ese inicial, lo más completo posible. A mí me ha pasado personalmente que doy ese primer prompt y siento que en la versión sin registrarme gratuita, si no me entendió, simplemente lo cierro y abro otro o lo abro en otro navegador como para, digo yo, refrescarle o porque siento que justamente queda como viciado. Si yo trato en la misma sesión de cambiarle la idea o de modificar la idea, como que siento que ya con ese primer prompt quedó mal y desde ahí todo mal. Entonces, claro, cuando me pasa eso, pues yo usualmente me voy a otra sesión. Entonces, ese era mi temor al registrarme. ¿Sí? Y es una buena práctica, ¿no? Iniciar, digamos, si estás en una registrada, pues abres un nuevo chat. Si estás en una gratuita, simplemente cierras, borras el caché del navegador, o sea, borras la memoria de caché del navegador y reinicias y está muy chévere. Ahora, otra cosa que podría pasar allí interesante en este caso que nos pones es explicarle por qué está mal lo que te está entregando. Y ahí el poder crece mucho. Y es, mira, me estás haciendo literal, me estás haciendo perder el tiempo con este resultado porque no estoy obteniendo que los títulos vengan en negrilla, que esto venga en una tabla y que cites las dos fuentes que te subí. Afina, ¿sí? Y en la medida en que afina, con seguridad, puede ser más eficiente si la tarea que estás haciendo, si la consulta es más reiterativa. Si se va a hacer una vez, la mejor práctica es cierre y comencemos otro, indudable. Ahora, entre mejor el prompt, mejor. Alguien preguntaba más tempranito, ¿no? Que una posibilidad puede ser, no, llevo 3 minutos aquí y ya veo que lo que está escribiendo no es. Entonces digo, vea, no estás llegando a esto y es que me interesa que sea un argumento más sólido, más contundente. Dime cómo es el prompt para que llegues hasta aquí. Y también puedes encontrar algo que después guardas y puedes reusar. Indudablemente, iterar nos permite aprender y a la máquina, indudablemente, porque está hecha para eso. Y la última pregunta es, ¿qué tan cierto es que
siento intencionalmente que la versión gratuita genera más errores. O sea, no, por ejemplo, no Sí, sé, sí, no, la versión en gratuita está hecha con el modelo más barato que tengan. ¿Sí? Digamos, dentro del mismo ChatGPT hay al menos 6 modelos de trabajo, Gemini tiene 3, ¿no? Entonces, normalmente el gratuito lo hacen con la versión más básica que tienes y al hacerlo con la más básica, para ciertos usos es más, es más propenso a que la información que te dé tenga menos calidad. Ok, sí, por ejemplo, me ha pasado mucho como, pues yo soy abogada, entonces como que estás consultando cosas y te manda unas leyes que no son, o sea, te manda mucha información que no, Ok, pero sí y conozco magistrados o gente así que le está pagando la versión y ya les hace providencias, pues así, literal, mejor dicho, literal, porque espectaculares. cuando repases el video, intenta ver un poquito qué pasa por la última capa, la más compleja, que es la de GPTs, porque ahí derecho está haciendo mucho allí. Pregunta aquí Ujú. Fernando, ¿es útil hacer brainstorming con IA? Uf, mañana les prometo, porque no lo pusimos en la de hoy por lo limitado del tiempo, pero mañana les prometo una entradita con algo de herramientas de brainstorming para IA o con base de IA, un par de cositas, porque indudablemente, y es, imagínate que si en vez de preguntarle a 3 colombianos cuál es la comida que más saludable es, se lo pudieras preguntar a 11 millones de personas, a 1.000 millones de personas, es lo mismo que nos pasa con la IA. Y es que tu fuente de referencia para ese brainstorming ya no es tan chiquita, ni siquiera tan Google, que es muy potente, sino es con toda la información cargada. Así, claro, es una buena vía. Usar herramientas de brainstorming basadas en IA es una buena idea. Hacer brainstorming con la IA y alimentarlo desde un brainstorming también. Perfecto, muy bien, muy chévere. Gracias a los que se han Bueno, quedado un ratico más por aquí con nosotros.